Buenas tardes, buenos días. Uno de los temas importantes del debate filosófico contemporáneo, em, desde los años 90 en realidad, es la diferencia entre explicaciones y razones. ¿Qué cosa es una explicación y qué cosa es una razón? Entonces, claro, en uno de sus textos famosos, Thomas Scanlon, texto que se llama Lo que nos debemos unos a otros, él presenta en la primera parte justamente de su texto todo el desarrollo respecto de la diferencia entre explicaciones y razones. También va a ser retomada por Christine Korsgaard y autores contemporáneos que se dedican a lo que se conoce hoy en día como la metaética de las razones. Entonces, una explicación está vinculada a dar cuenta de las relaciones entre causas y efectos que se producen en el mundo. Entonces, una explicación tiene que ver con dar cuenta de qué cosa es, cuál es la causa de un evento o de un fenómeno. Por ejemplo, cuando yo veo que un volcán va a erupcionar, no tiene sentido que yo le pregunte al volcán por qué va a erupcionar. Cuando yo pregunto por qué va a erupcionar, lo que estoy pidiendo no es que el volcán me dé sus razones para erupcionar, para hacerlo, sino lo que estoy pidiendo es que alguien me explique cuál es la relación entre las causas que hace que finalmente el volcán erupcione. Entonces, una explicación tiene que ver con relaciones entre causa y efectos, tiene que ver con las relaciones del mundo natural. Pero eso no sucede así con los seres humanos. Los seres humanos, claro, podemos explicar un conjunto de fenómenos que nos suceden. Por ejemplo, por qué nos sentimos de tal manera o por qué, por ejemplo, padecemos tal tipo de dolencia o enfermedad. ¿Ok? Pero cuando hablamos de las acciones humanas, porque las personas actuamos de una manera o de otra, claro, uno podría explicar las acciones de una persona o tratar de explicarlas utilizando el lenguaje causal. Pero en el campo de la moral, en el terreno de la moral, lo que hacemos es ubicarnos en otro punto de vista, que no es el punto de vista de la explicación, porque el punto de vista de la explicación es el punto de vista de la tercera persona que dice, yo observo que ellos o él se comporta de esta manera. Es el punto del observador. El punto de vista del observador es el punto de vista de las explicaciones. Cuando yo veo, por ejemplo, que alguien se comporta de cierto modo,
tiene tales acciones o votó por tal candidato o candidata, lo que fuere, yo puedo ensayar una explicación. Todo eso corresponde, por ejemplo, a las ciencias naturales, pero también a las ciencias empíricas como la sociología, la ciencia política, etcétera. La antropología. La ciencia política, por ejemplo, trata de explicar el comportamiento de los agentes políticos y lo hace desde el punto de vista de la tercera persona. Esa es su metodología, esa es su epistemología. Se ubica en el plano de las explicaciones, en el punto de vista de la tercera persona. La sociología, por ejemplo, hace lo mismo. Por ejemplo, para explicar por qué tal grupo tiene tal tipo de creencias morales, se ubica desde el punto de vista del observador, desde el punto de vista de la tercera persona y trata de explicar por qué en tal sociedad se cree que tal cosa es correcto y tal otra cosa es incorrecto. En cambio, el punto de vista de la filosofía moral es completamente distinta. Es completamente distinto, mejor dicho. El punto de vista de la filosofía moral es el punto de vista de la primera persona. ¿Y en qué consiste esto? Consiste que cuando yo realizo una acción o cuando tengo una creencia, alguien me puede preguntar por qué tengo esa creencia o por qué he hecho esto o realizado esta acción. Y allí no me están pidiendo que yo dé una explicación de lo que me ha movido a hacer eso, de las causas que han hecho que yo actúe de esa forma. Me están pidiendo otra cosa. Lo que se me está pidiendo es que yo dé razones de lo que creo y razones de lo que hago. Razones de lo que creo y razones de lo que hago. Entonces es aquí donde nos encontramos con un elemento importante que es central y que que genera un gran debate. El elemento o la pregunta central en este punto es ¿qué cosa es una razón? ¿Qué cosa es una razón? Thomas Scanlon, por ejemplo, 2014 publicó un libro que se llama Ser realista, siendo realista acerca de las razones. Pero ya en la década de los 90, él ya afirmaba que las razones, que una razón es un elemento primario que no se puede justificar, que no se puede, digamos, explicar, no se puede analizar, es inanalizable y que uno simplemente puede captar. Uno puede captar. Es como si estuviesen allí, digamos, en alguna parte del mundo y uno se entra en contacto con una razón para actuar o una razón para creer. Esa posición se llama realismo respecto de las razones. Pero esa posición es insuficiente porque no explica muchas cosas. Deja en el aire muchas cosas. En cambio, ¿cómo se llama? El estudio sobre las razones que Christine Korsgaard ha estado desarrollando
es mucho más satisfactorio. Claro, ella lo ha desarrollado en varios textos y artículos. Y uno de los lugares donde ella ha desarrollado esto con cierto detenimiento es en sus conferencias Tanner, publicadas en el 96, bajo el nombre de la fuente de la normatividad. La fuente de la normatividad. Traducida al castellano, publicada por la editorial de la UNAM de México. Lamentablemente en nuestro medio, en el Perú, no está disponible, es muy difícil de alcanzar, etc. Pero el texto en inglés está más disponible. Y allí en el tercera parte, digamos, la tercera conferencia de ese texto, ella desarrolla una explicación respecto de lo que son las razones. Y ella dice lo siguiente, dice, los seres humanos tenemos una conciencia reflexiva. Nosotros somos animales racionales. Es una definición del ser humano que comparten tanto, por ejemplo, Aristóteles como Kant. Animales racionales. Los animales no racionales tienen grados de conciencia. Por ejemplo, un perro, un gato, tienen grados de conciencia, pero no tienen el grado de conciencia que tenemos nosotros. Nosotros, en tanto que tenemos uso de la razón, tenemos una conciencia reflexiva. Esta idea es una idea que también ha sido desarrollada por un filósofo alemán que se llama Ernst Tugendhat. Tenemos una conciencia reflexiva. Entonces, por ejemplo, un perro escucha un sonido, por ejemplo, escucha el venir de un auto y se ve forzado por su propia contextura natural a ladrar cuando viene el auto y a correr detrás del auto. El perro no tiene una conciencia reflexiva, tiene la conciencia de que hay un auto y que y para él eso basta para que el correr, su instinto de correr detrás del auto se convierta en ley para él. En ley para él. Entonces, él no desarrolla una razón. Por eso no tiene sentido que yo le pregunte a un perro por qué, cuál es la razón por la cual has corrido detrás del auto. Porque él no tiene una conciencia reflexiva. Los seres humanos, por otro lado, sí tenemos una conciencia reflexiva. Es decir, nosotros también recibimos un estímulo, como lo recibe, por ejemplo, el perro o el gato, o una paloma, un estímulo. Pero nuestra conciencia lo que hace es recoge el estímulo y la convierte en un objeto de su consideración. Recibo un estímulo y mi conciencia recoge ese estímulo y lo convierte en una
en un objeto de su consideración. Y dice Korsgaard, entonces yo tengo un problema, porque tengo que decidir de qué manera manejar ese estímulo. ¿De qué manera manejar ese estímulo? Tengo que decir sí o no al estímulo. Y si le digo sí, tengo que decidir de qué manera voy a acoger ese estímulo en mi acción. O ese estímulo en mi creencia. Por ejemplo, ustedes que me están escuchando, escuchan lo que digo, y eso es un estímulo que ustedes en su conciencia toman como consideración. Convierten en un objeto a considerar y se preguntan, ¿debo creerle a Alessandro Caviglia o no? ¿Debo creerle o no? Y eso supone entonces un problema para ustedes. O por ejemplo, tengo hambre. ¿Debo comer ahora o no? Entonces, el estímulo se convierte en un objeto para la consideración en mi conciencia. Yo tengo que tomar una decisión. Y es por eso que, fruto de ello, yo tengo que articular una razón. Articular una razón para poder resolver el problema. Articulo la razón en mi propia actividad de ser pensante. El ser un ser racional supone que soy un ser activo. La razón es una actividad. Eso lo desarrolla Korsgaard también en un artículo que se llama The Activity of Reason, la actividad de la razón. Y entonces, la respuesta a la pregunta, ¿debo creer o no?, se realiza a través de dar una razón o articular una razón para creer o una razón para actuar. Y lo que sucede con las razones es que yo puedo presentar mi razón a cualquier otro interlocutor, a cualquier otra persona que puede examinar mi razón, porque la razón está articulada de tal forma que uno puede examinarla, uno puede seguirla, uno puede criticarla. ¿Por qué? Porque está articulada bajo las reglas de la lógica. Y todos manejamos las reglas de articulación de razones, inclusive más allá de las diferencias culturales, lingüísticas o religiosas. Y es ese territorio en el que se mueve la consideración moral. La consideración moral se basa entonces en el intercambio de razones. Claro, alguien que ha desarrollado mucho más esta idea del intercambio de razones
es el filósofo contemporáneo alemán Rainer Forst en El derecho a la justificación y en otros textos. Pero esa es una idea importante que distingue una explicación de una razón. Entonces, una razón no depende de la posición que yo tenga en el mundo. No depende del lugar que yo ocupe dentro de la sociedad. Una razón no depende de si soy varón o mujer. No depende de mi orientación sexual. Tampoco depende de mi contextura biológica o lo que fuere. Depende de la propia conciencia reflexiva, y es por eso que personas que están en la misma posición social o en la misma cultura pueden tener razones diferentes y examinar razones. No todas las razones tienen el mismo valor tampoco. Hay razones que tienen más fundamento y razones que son más criticables, porque son menos seguibles, más seguibles, menos seguibles, están mejor articuladas o están peor articuladas. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿por qué he golpeado a alguien? ¿O por qué he insultado a alguien? Y yo digo, bueno, la razón es porque estaba molesto. Eso no es una justificación adecuada para lo que hice. Porque pude haber actuado de otra forma. Esa no es una razón suficiente. Hay formas de elaborar, digamos, una esquema de examen de razones. Uno de los primeros en hacer eso fue, sin duda, Immanuel Kant. Immanuel Kant llamó imperativo categórico a un test, un examen de suficiencia de las razones, para ver si una razón es válida, es buena o es una mala razón. Bien, pero el tema del imperativo categórico no lo voy a desarrollar aquí, lo puedo desarrollar de repente más adelante. Hay videos donde hablo sobre el tema, también las 3 formulaciones del imperativo categórico, puede revisar allí. Nos quedamos aquí. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.